más mejor que la del pastor. Bueno, varios me dijeron, pastor, ¿por qué se les están olvidando las cosas que a veces pongo mal en la pantalla, en el boletín? Y estuve estudiando y razonando, y yo dije, hay dos razones por las cuales se me están olvidando las cosas, ¿ok? Y dije yo, las voy a compartir con la congregación. La primera es la edad. Ya tengo 61 años. Y la segunda, dejémoslo ahí. Muy bien, hoy espero que todo esté en continuidad, así que espero que no haya ningún problema. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma y quiero hablar sobre el servicio, porque hacia eso conducen las lecturas que hoy tenemos, y voy a enfatizar cómo nosotros somos llamados a servir a otras personas, a ayudar, lo mismo que hizo Jesucristo. Ya vamos a ver el ejemplo de Jesucristo sirviendo a otros, es abundante cuando uno lee los evangelios y basta solamente darle un vistazo. Pero para nosotros a veces la palabra servicio suena como un poco incómoda, porque parece como humillarse, por decirlo algo, pero no es esa dimensión. Todos tenemos necesidades y esas necesidades a veces son suplidas por otras personas que nos ayudan y nos apoyan, y en ese sentido es un mutuo apoyo unos con otros. Como ese individuo que estaba aburrido, dice, el marido llega de la iglesia, toma a la mujer en su regazo y comienza a bailar con ella. La esposa le pregunta, ¿la misa de hoy fue de tratar bien a las esposas? Y él responde, no, fue de cómo cargar nuestra cruz con alegría. Otro chiste religioso, eso tiene que ver conmigo, miren que me arriesgo a quedar mal. Dice que un burro muere frente a una iglesia. Una semana después el cuerpo seguía allí. El padre se decidió a llamar al jefe de la policía. Señor policía, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia. El policía, gran adversario político del padre, contesta, pero padre, ¿no es el Señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos? Así es, contesta él, pero es también mi obligación de avisar a los familiares. Salimos ganando, que se nos olviden las cosas, salimos ganando, ¿no es cierto? Y aquí uno que pues está solo colado, yo no sé, me apareció aquí por si acaso alguien me reclama, suegra, ¿no quiere meterse en la piscina? No, ¿por qué me pregunta? Solo preguntaba, como siempre se mete en todo. Yo no sé. La grandeza del servicio. Queremos hablar la importancia de servir. Como dije, servir no es humillarse, es apoyar en las necesidades que otras personas tienen, así como nosotros recibimos apoyo cuando tenemos alguna necesidad. Eso es algo muy simple, somos seres humanos que nos apoyamos unos a otros porque vivimos en comunidad. Y de hecho, el servicio debiera ser visto como una vocación. Una vocación es cuando uno siente un llamado, un llamamiento a hacer algo. Yo creo que todos nosotros en un momento de la vida hemos sentido ese ímpetu de querer hacer algo, sea por el bien de otra persona, por mi propio crecimiento y desarrollo, etcétera. Y en ese sentido el servicio debiera ser visto como una vocación, que fue exactamente la forma, el estilo de vida que llevó Jesucristo, una vocación de servir y ayudar a los demás. Y entonces yo creo que el ejemplo de Jesucristo es crucial para entender lo que está pasando en nuestra vida sobre ese llamamiento al servicio. Yo estoy seguro que es un impulso que de una o de otra manera todos tenemos de servir y ayudar, porque tenemos un sentimiento de compasión cuando vemos a alguien en necesidad. Yo creo que cualquiera de nosotros que ve a una persona deambulando por la calle, aunque quizás no le ayudamos inmediatamente, uno siente una compasión porque es un ser humano que está pasando alguna necesidad. El problema es que no actuamos necesariamente con el impulso que ya está naturalmente puesto en nosotros. Y en ese sentido me pregunté, ¿qué llevó a Cristo a la cruz? ¿Qué lo llevó a morir en la cruz? Ayer tuve la clase de primera comunión, creo que habían unos 13, 14 personas, bueno, niños mayormente, pero con 2 adultos, que eso es parte de lo que hago con regularidad, recibir adultos que todavía no han recibido su clase de primera comunión. Yo casi al final pregunté a los niños si tienen alguna pregunta, y una niña como de 7, 8 años me preguntó y me llamó la atención. Ustedes saben que los niños son muy agudos en su manera de ver la vida, que debemos aprender de ello. Una pregunta muy simple, me dijo, ¿y por qué mataron a Jesús? ¿Por qué lo mataron?
¿Por qué la gente se ensañó contra él, por ponerlo de otra manera? Es una pregunta legítima. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a preguntar por qué, digamos, las autoridades romanas o las autoridades judías entregaron a Jesús a la cruz. Nosotros hemos entendido de que Cristo murió por nosotros. Claro, esa parte no está en juego, no la estamos discutiendo. Pero si Él era un hombre bueno, si era un hombre que servía, era un hombre que multiplicaba el pan, que sanaba a los enfermos, que hablaba del perdón, ¿por qué lo crucificaron? Es una pregunta legítima y por eso les digo, esta niña me hizo una pregunta muy aguda que muchas veces nosotros no nos preguntamos a la luz de lo que conocemos de Jesucristo, que por ponerle unas palabras muy resumidas, fue un hombre muy bueno. Muy bueno, servía, ayudaba, compartía, levantaba el ánimo. ¿Y qué llevó entonces a las autoridades a crucificarlo? Bueno, yo voy a puntualizar dos cosas que nos van a ayudar a entender esto. Y quiero decirles que esto tiene que ver con lo que está en los evangelios, en los mismos evangelios. De hecho, hoy en el evangelio, usted no sé si puso atención, termina diciendo que desde ese día acordaron matar a Jesús. Así termina diciendo el evangelio. Denle un vistazo y como nos acercamos a la Semana Santa, ahí vamos a encontrar precisamente este evento de la muerte de Jesucristo. Bueno, yo lo puse de dos maneras. Hay razones políticas por la muerte de Jesús y hay también razones de vocación, de servicio. Hay dos, digamos, líneas de argumentación, por ponerlo de alguna manera, de por qué Él fue conducido a la muerte. La primera, a la que quizás no le ponemos mucha atención, es que Jesucristo fue eliminado por razones políticas. A los ojos del Imperio Romano, a los ojos de las autoridades, Jesucristo era una amenaza, porque Él predicaba el reino de Dios. Él predicaba que Dios vendría a instaurar su reino y su gobierno acá. Y si usted se pone a analizar, eso es una cuestión política, porque quiere decir que las autoridades actuales van a desaparecer, van a ser eliminadas, etcétera. Y eso a los oídos de los romanos, el imperio romano gobernaba Judea en ese tiempo, eso no le sonaba bien, eso es el reino de Dios. Tanto así que cuando Jesucristo es llevado ante Poncio Pilato le dice: con que tú eres un rey, con que tú eres un rey, ajá. Bueno, vamos a ver qué le pasan a los que se hacen pasar por rey, porque el único rey es el emperador romano, César. ¿Cómo es que tú eres un rey? Entonces, note la pregunta que Poncio Pilato le hace a Jesús: con que tú eres un rey. Interesante. Tanto es así que cuando crucifican a Jesús, yo no sé si usted recuerda la historia del evangelio que muchas veces aparece en las películas, a él lo cuelgan de la cruz y ponen un rótulo en la cruz. ¿Recuerdan que decía el rótulo? Rey de los judíos. Jesús, Rey de los judíos. Es decir, a los ojos del Imperio Romano, a los ojos de las autoridades, Jesucristo era una amenaza, porque andaba pregonando un reino diferente al emperador romano, y eso era un problema, eso era un peligro. La otra razón política es una cuestión, es una subversión que sucedió porque cuando Jesucristo descendió a Jerusalén, el próximo domingo voy a hablar de eso, que es Domingo de Ramos, Él vivía en el norte de Israel, en Galilea, Nazaret, Cesarea, esa parte, y Él tiene que descender casi 100 millas hacia el sur para llegar a Jerusalén. Jerusalén no era su región donde Él vivía, no era su casa, era la capital de Israel, de Judea. Y entonces cuando Él llega allá, una de las cosas que hace, entre muchas otras enseñanzas, es que Él tumba las mesas del templo. ¿Ha escuchado esa historia? Que Él voltea las mesas de todos los que venden en el templo porque dice: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero eso tiene connotaciones políticas, porque el Imperio Romano tenía toda una guardia de unas 1000 autoridades, 1000 personas allí vigilando la Pascua de los judíos, porque sabían que la fiesta de la Pascua de los judíos era una oportunidad para revolcarse, para hacer protestas contra el imperio. Y entonces Jesucristo llega y voltea todas las mesas de los cambistas, dice la narrativa del evangelio. Y entonces ese es otro motivo que, por decirlo así, derrama la gota del vaso. Cuando vieron eso dijeron: ese hombre es peligroso,
Es un revoltoso contra el imperio, échenle ojo. Y por eso Judas dijo, mire, yo se lo voy a entregar, yo sé dónde está. Usted conoce la historia. Las otras razones tienen que ver con su vocación de servir y restaurar de una manera extraña. Porque los israelitas esperaban a un Mesías salvador en el sentido más político, que iba a ser precisamente lo que sospechaban de derribar a las autoridades romanas. Ese era el anhelo de los judíos, que se fueran los invasores y empezara un reino propiamente judío. Y Jesucristo lo que hace, decir como Mesías, es que él empieza a servir, a hablar de la humildad, a hablar del amor, y eso no le pareció a mucha gente. Dijo, nosotros no queremos un liberador de esta clase, nosotros queremos a un Mesías político que agarre las armas y nos libere de las autoridades romanas. Y es allí donde confluyen esos dos puntos que conducen al final a la crucifixión de Jesucristo desde un punto de vista propiamente histórico. Eso es lo que sucede. Ahora, en la narrativa de hoy, el Evangelio dice, y los sumos sacerdotes y los fariseos juntaron el concilio y decían, ¿qué haremos? Es decir, ese hombre anda por aquí haciendo escándalo, ¿qué haremos? Porque ese hombre hace muchas señales. Ya era una preocupación, como les digo, de carácter político. Hace muchas señales, tanto así que miren lo que siguen razonando. Eso dice el Evangelio de hoy. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Van a destruirnos porque ese hombre está causando problemas. Entonces la idea es que debemos hacer algo. Debemos hacer algo contra este hombre porque tiene muchos seguidores, anda derribando las mesas, anda pregonándose como rey, y entonces las autoridades judías de su momento, las autoridades religiosas, vamos a poner, están preocupados y dicen, si lo dejamos que siga haciendo eso, vendrán los romanos, es decir, el ejército romano, y dice que va a arrasar, y en efecto, eso sucedió poco después, quiero decirles, el imperio romano invadió Judea, Jerusalén, y destruyó completamente a la nación, y ellos quedaron, los pocos que vivieron fueron esparcidos por todo el mundo, se convirtieron en lo que muchos conocen como judíos errantes. En un sentido tenía razón lo que decía ese individuo. Y miren lo que dice acá, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Note el detalle. Entre ustedes no debe ser así. Y esa es una de las cosas que no cae bien entre sus seguidores, porque ellos fueron con Jesucristo, grandes multitudes, a Jerusalén, pensando que él iba a derribar a Poncio Pilato y proclamarse rey. Tanto así, yo no sé si usted ha leído esta porción del Evangelio, donde cuando Jesucristo va descendiendo a Jerusalén, dice que se le acercan dos hermanos, Jacobo y Juan. ¿Alguien recuerda cuál es la petición que le hacen en secreto a Jesucristo? Lo llaman aparte y le piden una cosa. Le dicen, Señor, cuando estés en tu reino, quisiéramos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda para estar gobernando contigo. O sea, ellos lo que veían era un reino político establecido allá. Y eso quiere decir que la predicación de Jesucristo en efecto tenía cierta connotación política, porque es ineludible pensar en un reino que no saque a las autoridades de ese momento. Y entonces Juan y Jacobo le dicen a Jesucristo, mira, quisiéramos tener un lugar privilegiado contigo, ¿nos das el permiso de sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda tuyo? Y Jesucristo les contesta, ustedes no saben lo que piden. Y es otra historia interesante. Pero aquí ustedes pueden ver lo que les dice. Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo, debe hacerse un servidor. Y entonces todo esto hace que desencadene esta historia. Así que desde aquel día consultaban juntos cómo matarle. Ahí es donde, por decirlo así, se empiezan a unir los diferentes cabos para tramar la entrega y la muerte de Jesucristo. Y entonces eso es lo que nos va conduciendo poco a poco a la Semana Santa. Vean lo que dice el Evangelio. Y la Pascua de los judíos estaba cerca.
y muchos subieron de la tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Había unos preparativos especiales. Ya les he dicho que la Pascua judía era una fiesta muy importante, y entonces ellos se preparaban para la Pascua, pero como eran grandes multitudes en desfile, en procesión que llegaban a Jerusalén, de hecho se calcula, Jerusalén tendría en ese tiempo un promedio de unos 15,000 habitantes, pero cuando venía la Pascua judía, subía hasta 250,000 personas visitando Jerusalén. Una buena oportunidad para una revolución contra Roma. Y ese es el peligro que se atenúa sobre Jesucristo. Al fin y al cabo, este llamado a servir conduce también a Jesucristo a la muerte, y aunque nosotros no entendamos todos los propósitos de Dios, detrás viene un gran propósito que tiene que ver con la salvación de todo su pueblo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos ponemos de pie para continuar con el próximo cántico.